Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz. En esta edición, Familia Peregrina se une en una transmisión continental al pronunciamiento público que la campaña Como Nacido Entre Nosotros hace a gobiernos de la región. Con la firma de más de 300 organizaciones y activistas del continente, el pronunciamiento refleja el sentir de aquellos que servimos a los migrantes, inmigrantes y refugiados en las Américas. Nos unimos a los voceros de esta transmisión continental, moderada por Loida Carriel Espinosa, quien es asesora regional de incidencias de TIRFON para América Latina y el Caribe. Escuchemos. ¿Cómo están a los amigos y amigas que están en estos momentos sintonizando los canales de la campaña Como Nacido Entre Nosotros? Es un privilegio para quienes hacemos la campaña a nivel regional, pero también para tantas organizaciones que trabajan a favor de las personas migrantes y también activistas que trabajan a favor de las personas migrantes de las comunidades de fe y también desde la sociedad civil, poder compartir este tiempo especial de una conferencia de prensa en la cual queremos dar a conocer qué es lo que está pasando con la comunidad migrante en toda América Latina y Caribe, en un tiempo donde la pandemia del COVID-19 está azotándonos a todas las naciones y mucho más a los grupos vulnerables, entre esos ellos también, los migrantes y los refugiados. Tenemos en este tiempo un tiempo para poder compartir qué es lo que estamos pensando y qué es lo que queremos también decir a nuestros gobiernos, a los encargados de nuestras naciones, para que prioricemos la vida de todos y de todas durante esta pandemia. Y quisiera decir que en América Latina, las últimas informaciones de Naciones Unidas nos dicen que 42 millones de personas en América Latina viven fuera de sus países. O sea, es un continente en constante migración. Y solo el año pasado, hasta diciembre del año pasado, cerca de 5 millones de venezolanos habían salido de su nación por la crisis política, económica y social. Pero América Latina y la migración no es solamente en Sudamérica, sino que también es un importante número en Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte, donde los países del Triángulo Norte se ha incrementado mucho más desde el año pasado y este año también las personas migrantes. Por eso es que queremos en este día hacer un recorrido de qué es lo que pasa en nuestro continente y para ello quiero presentar a los voceros de este pronunciamiento público que lo vamos a liberar desde ahora y quisiera comenzar por amigos que están en toda la región y están en estos momentos desde Barranquilla, Colombia. Rosa, si te puedes presentar, por favor. Gracias, Loida, claro que sí. Saludos a todos. Mi nombre es Rosa Camargo, yo soy la persona responsable por el clúster de América Latina y el Caribe de TIRFAN. Estoy ubicada en Barranquilla, Colombia, y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Alfredo, que también está en Colombia. Saludos a todos, soy el reverendo Alfredo Mosquera, misionero escalabriano, católico, y estoy en la mesa migrantes del sector interreligioso de la ciudad de Cali, del Valle del Cauca. Uh-huh. Débora, desde Brasil. Sim, sou Débora Faú, em nome do Vale da Bênção. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, amigos, e de tantos países diferentes da América Latina. Y agradecemos realmente a todos los amigos de Brasil que nos están escuchando, nos están viendo esta mañana. Disculpen que el mensaje va a ser transmitido en español. Confiamos que podamos entendernos mutuamente. Son idiomas que son algo parecidos y esperamos también en algún momento poder hacerlo en portugués. Pastor César desde Venezuela, adelante. Hola a todos, buenos días. Esperamos que este sea un buen tiempo. Estamos interesadísimos en hacer una influencia favorable en torno a los migrantes en general y esperamos en Dios que esta sea una excelente propuesta que influya en este sentido. Gracias. Gracias, Pastor César. Lisette y también César Flores desde Centroamérica y de Haití también. Adelante.
Buenos días a todos y todas. Les saludamos desde San Pedro Sula. César y yo compartimos la codirección regional para Centroamérica y Haití del Comité Central Menonita. Gracias. Es un placer compartir acerca de las realidades que viven nuestros pueblos, que no difiere mucho en el sur, en el centro y el norte, y este tema de la migración es algo que nos afecta a todas y todos. Muchísimas gracias, César. Y subiendo un poco más en nuestra América, tenemos a Rubén, que nos acompaña desde Miami y trabaja en la frontera México-Estados Unidos. Así es, buenos días. Yo soy Rubén Ortiz y coordino el trabajo latino dentro de una organización llamada el Compañerismo Bautista Cooperativo o Cooperative Baptist Fellowship, por sus siglas en inglés CBF o CBF. Y el compañerismo es una red denominacional de individuos, de iglesias y organizaciones que bajo la tradición bautista sirven a Dios y al prójimo y queremos ser presencia de Cristo donde más se lo necesite. En este caso atendemos el caso de los inmigrantes con iglesias e individuos sirviendo en la frontera sur en más de 14 refugios para inmigrantes y trabajamos en la defensoría a nivel global en sus derechos. Gracias. Gracias, Rubén. Y como podemos escuchar y observar, es un grupo de organizaciones y de comunidades de fe que están activamente trabajando a favor de las personas migrantes. Una primera pregunta es, ¿qué nos mueve a trabajar por las personas migrantes? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo haces, Débora? ¿Por qué lo hace Rosa, Rubén, Lisset, César, Alfredo y César también? El que quiera comenzar. Bueno, voy a tomar adelante, Débora. Graças. Em Brasil, tivemos como uma visão e desejo de receber e acolher refugiados, mas não somente para oferecer lugar para morar. Nosso pensamento é que nós deveríamos oferecer uma oportunidade para que as famílias pudessem recomeçar e reconstruir suas vidas no Brasil. E o que nos trouxe movimento de Deus para que pudéssemos entender esse chamado foi a palavra de Deus que diz: o Senhor ama o estrangeiro, o Senhor dá a eles pão e roupa, ame o estrangeiro. Então, foi nesse movimento que nós começamos a receber famílias venezuelanas e também famílias do Oriente Médio. Gracias, Débora. Por supuesto, y es un llamado, pero también es una responsabilidad. Creo que todos los que compartimos la fe sabemos que como nacido entre nosotros, es algo que el Señor nos ha llamado a vivir, no solamente a tenerlo como un versículo de referencia. Es que nosotros tenemos el llamado como iglesia a aceptar al extranjero como alguien que es parte de nosotros, porque es parte de nuestra humanidad y es una responsabilidad frente a ellos y también frente a Dios. Así que es un llamado que nos llega del mismo Dios y que se hace carne, se hace realidad en la vida de la iglesia. Es el llamado de la iglesia para el día de hoy. Es un imperativo ético, moral, de todos nosotros, cristianos y comunidades de fe, que nuestra misión está basada en los valores evangélicos de la hospitalidad y de la acogida, y también de la protección del santuario. La persona que migra es una persona muy vulnerable y desde nuestra escritura estamos comprometidos para que esta persona pueda ser acompañada y así demos testimonio de nuestra fe con obras. Gracias. Lisset y Carlos, y César, perdón. Sí. Bueno, yo creo que el Evangelio nos demanda, no es una opción, el poder acompañar y vivir con el prójimo. Y desde nuestras raíces anabautistas como Comité Central Menonita, que caminamos y acompañamos a iglesias, hemos vivido ese mundo de desarraigo y de refugiado desde el siglo XVI como iglesia, como movimiento, y más que nadie lo comprendemos, pero el Evangelio y la Biblia nos habla de que hay que ver al extranjero, porque en Éxodo está diciéndole, recuerden que ustedes fueron extranjeros cuando estuvieron en Egipto y yo los liberé. Y el Señor sigue siendo el mismo y sigue liberando al pueblo. Rubén. Ninguna temática humana nos es ajena. Todo lo humano nos concierne. Donde hay una necesidad, ahí deberíamos de estar respondiendo. No podríamos acomodarnos ni siquiera a un estilo de vida de llamado primer mundo
para no dejar de pensar en quienes nosotros fuimos un día, tal y como dice la Biblia. En mi caso personal, yo soy un inmigrante y yo he sido un refugiado. Y tengo un llamado personal a través también de mis valores cristianos y mi fe, que es innegable y que lo estamos llevando adelante. Eso es así. Gracias, Rubén. Pastor César. Sí, bueno, por las fibras de nuestra alma transcurre el llamado del cielo, recordar que todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y debemos responder a nuestro prójimo, especialmente los que están débiles, y en este caso concreto los migrantes, que resultan ser personas en tránsito con tantas dificultades y limitaciones que los nacionales en sí mismos a veces ni comprenden ni entienden. Así que una iglesia vibrante, una iglesia que se nutre del llamado principal, pone en práctica la obra de aquel que desde siglos anteriores hizo posible que las personas fueran tomadas en cuenta y hacerlas parte de familias. Por eso lo hago. Gracias, Pastor César. Y bueno, podemos dar ahora una mirada un poco regional de qué es lo que sucede, porque hace 2 meses, un poco más de 2 meses, nuestra vida en América Latina y también el mundo ha cambiado. Estamos dentro de una pandemia y no sabemos cuántos meses más va a durar todo esto hasta que haya una vacuna, pero el hecho es que ha cambiado mucho, no solamente el mundo, sino cada uno de nuestros países. Las economías están colapsando, las fábricas igualmente están colapsando, el mundo está colapsando de una otra manera y lo vemos solamente desde el punto de vista económico. Pero dentro de las personas vulnerables hay unas que son un poco más vulnerables que otras. Y las noticias, muy pocas por cierto, nos dicen que hay un grupo enorme de niños, un grupo enorme de madres que a veces están en las calles sin protección alguna, sin mascarillas, sin alcohol, sin ningún tipo de protección y que andan deambulando porque han sido desalojados de sus casas o porque no tienen que comer. Es una población migrante que vemos en Centroamérica, que vemos en Sudamérica. Yo quisiera que cada uno de ustedes también rápidamente, desde los lugares que ustedes están trabajando arduamente, nos digan cuál es la problemática de los migrantes en estos momentos y sean voceros también de lo que muchas personas, más de 300, están firmando en este pronunciamiento. Si podemos comenzar, por ejemplo, con Lisette y César, por favor, ¿cuál es la situación de los migrantes en el Triángulo Norte en estos momentos? Como bien sabemos, nuestros países enfrentan duras realidades, tanto la violencia, el tema de la pobreza, el acceso a la salud y la educación, y esta pandemia ha venido a exacerbar esta gran necesidad que nuestros connacionales están enfrentando. Entonces, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es de que por el miedo y a su situación migratoria, muchos de ellos no están accesando, por ejemplo, a los servicios básicos. Muchos de ellos no pueden tampoco levantar una voz y decir no me desalojen, porque al no tener un estatus migratorio regular, se les impide accesar a cualquier ayuda del gobierno e incluso a recibir lo que tú ya mencionabas, mascarillas o incluso a veces las bolsas solidarias que los gobiernos han estado yendo a repartir mínimamente en muchos de los lugares. Entonces nos encontramos con una población totalmente desprotegida de los más derechos necesarios. Es esencialmente recordar y mencionar que una de las grandes dilemas que se da es el proceso de repatriación que se han estado dando y que a pesar de esta pandemia no han parado aquí en el Triángulo Norte. Cabe mencionar que para Guatemala muchos de los casos han sido importados a través de la deportación de personas que semanalmente están llegando entre 2 o 3 aviones a estos países. Todas las fronteras han sido cerradas, no hay vuelos para salir y entrar, pero para los deportados sí hay vuelos, sí están abiertos los cielos. Y eso genera una dinámica compleja porque vienen al país, al que sea, les ponen en cuarentena y después esta gente que salió huyendo de una situación calamitosa, como ya mencionaba Lisette, buscando una mejor vida, se viene y se encuentra todavía en una situación mucho más deplorable, dadas las circunstancias